Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge Y Wendy, gracias por acompañarnos a este episodio nuevo de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Por supuesto, estamos cada jueves con un episodio nuevo contándoles las maravillas, los milagros, los prodigios que hace el Señor. Queremos inspirar a cada uno de nuestros oyentes para que sepa que nuestro Dios, al que exaltamos y alabamos en este proyecto, es vivo y real y que puede transformar sus vidas. Están todos invitados a seguirnos en nuestras plataformas. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN en todas las plataformas. Queremos agradecerles a nuestros patrocinadores, claro que sí, a Café Costello, que constantemente nos tiene con el cafecito para que podamos degustar para esos paladares exigentes. Café Costello está ubicado contiguo a las torres del condominio de Panorama en Plaza Rancho El Coco. Ahí pueden ir a tomarse un café exquisito y las mejores baleadas de San Pedro Sula se las come en Café Ricas, Costello. sí, Pídalas, vale la pena. También a Smart City Car Wash, que está en el Mall Altara, atendiendo de 7 de la mañana a 7 de la noche para los que salen de su trabajo y quieren lavar la máquina, váyanse a Altara, Smart City Car Wash. Agradecemos a La Fonda también, comida mexicana con sucursales en San Pedro Sula, en El Progreso, la mejor comida mexicana de la costa norte. Y no menos importante, para Pope, arte, música y entretenimiento, para sus eventos, pantalla, sonido e iluminación, lo mejor, Pope. Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores que siempre apoyan e impulsan este proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a presentar a nuestro invitado muy especial. Bendecidos esta noche de tener con nosotros a don Oscar Galeano. Don Oscar, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Es un placer, una gran satisfacción, realmente gratamente sorprendido de haber recibido esta invitación, porque siempre los temas espirituales son sumamente interesantes. Mucha gente necesita ese acompañamiento a través de estos sistemas digitales Por supuesto. que tanto daño pueden llevar, pero que también tienen el beneficio de poder interactuar y transmitir este tipo de mensajes. Claro Bueno, que sí. sí, por supuesto. Esa es la idea, don Oscar, tratar de llevar ese mensaje de amor, paz, fe y esperanza a esos corazones que tanto lo necesitan. Hay mucha gente que seguramente está sumergida en un profundo problema o en una situación de la que no ve la salida, y nosotros venimos a presentarle a Jesucristo, que es nuestro Salvador, el que nos restaura, el que nos transforma, el que nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra. Entonces, queremos presentarle a la gente. Si a alguien queremos hacer famoso en este podcast, es a Jesucristo. Que todo el mundo lo conozca y diga, ese es el Dios maravilloso, el de Jacob, el de Abraham, el de Isaac, el que hoy todavía sigue haciendo obras grandes en familias enteras. Y eso es lo que venimos a platicar aquí en este podcast. Claro, y es que las personas cometemos a veces el gran error de confiar solo en las fuerzas humanas. Sí, claro. Y realmente las fuerzas humanas son limitadas. Así es. En algún momento tenemos limitaciones, la desesperación, el desánimo, la tristeza, nos doblan, como dicen. Sí, claro. Y entonces ahí es donde una fuerza poderosa y más grande que las humanas, Amén. Es la que realmente realiza muchos milagros. Sí, nos impulsa totalmente. Don Oscar, antes de entrar en contexto, quiero decirle que siempre empezamos con un chiste el programa, porque me gusta romper el hielo y sentir el gozo del Espíritu Santo, y que la gente que nos está escuchando también. Pues resulta que una vez van en un avión 4 personajes, un Boy Scout, un ingeniero espacial, un cardiólogo y el Papa Juan Pablo II. Pues van en el avión volando, y de repente es el piloto: señores, este avión se está cayendo, y solo habían 3 paracaídas. Oiga bien, pues viene el cardiólogo y dice: bueno, a mí me tienen que dar uno porque yo soy un médico importante en mi ciudad. Y salvo muchas vidas. Sí, salvo muchas vidas, y soy el único que puede hacer operaciones a corazón abierto. Pues agarró el paracaídas y se tiró. Pues viene el ingeniero espacial y dice: bueno, quiero decirles que yo soy uno de los hombres más inteligentes de la Tierra. Trabajo en la NASA. A mí me necesitan en el mundo para poder colonizar otros planetas. Así que tengo que llevarme el otro paracaídas. Pues se tira. De repente viene
el Papa Juan Pablo y le dice al niño explorador, al Boy Scout, mira hijo, le dice, yo ya viví bastante, ya soy una persona adulta, así que te voy a ceder mi paracaídas. Y le dice el niño, no se preocupe señor, todavía quedan 2 paracaídas. ¿Cómo? Sí, le dice, el hombre más inteligente del mundo se tiró con mi mochila, le dice. Ay, Bueno, eso demuestra que hasta los más inteligentes mire que sí. requieren sabiduría. Requiere sabiduría, mire que sí. Requieren sabiduría. El hombre más inteligente. Sí. Ya me imagino esa mochilota de Boy Sí. Scout. Y aquel en el aire, qué vacilón. Bueno, ya nos divertimos un rato. Don Oscar, cuéntenos un poco para entrar en contexto y ir estructurando esta entrevista, un poco de su niñez, de su infancia, quién es usted, a qué se dedica, para que nuestra audiencia que no lo conoce pueda tener una idea. Bueno, yo nací en el año de 1948, un 27 de febrero. Estoy a punto de cumplir 78 años de edad ya. Muy alegre de estar casado. Precisamente vamos a cumplir el 31 de julio del próximo año 50 años de vida matrimonial con mi Qué esposa. maravilloso. ¿Verdad? 5 hijos, 9 nietos Qué que bonito. nos han hecho felices estos años de vejez. Sí. Nací en el barrio Concepción, que Ah. todo mundo conoce al barrio Concepción, precisamente en la tercera avenida, entre la sexta y la séptima calle, para que se ubiquen nuestros videntes. Hay un negocio en las 7 calles, creo que todavía existe, que se llama Pineco, y en el otro extremo una ferretería San Pedro, creo. Ajá. Ahí crecí, una niñez feliz, ¿verdad? Mi padre era maestro sastre, Ujú. mi madre no, era Ama de casa. una ama de casa, ¿verdad? Fuimos 9 hermanos. Ok. 9 hermanos, entonces era lo típico en esos matrimonios de ese tiempo. Sí, ¿verdad? Eh, Bastantes hijos. sí, estudié parte de mi primaria en la Escuela República de Cuba, que todavía Todavía está ahí. está ahí, y los otros 3 años en la Escuela San Vicente de Paúl, Ujú. que funcionó donde está la manzana donde está el obispado. Ok. Precisamente esos 3 años marcaron lo que en el futuro sería una vida dedicada a descubrir y a vivir las maravillas que el Señor hace en Ok. uno. Era una escuela católica, precisamente, y contando anécdotas, Sí. uno de los rituales en aquellos tiempos que se acostumbraba era que la cancha de básquetbol de la escuela, alrededor de la cancha estaban ubicados las aulas, Ajá. pero esa cancha comunicaba por una puertecita con la casa del obispo. Ah, ok. En ese tiempo era Monseñor Capdevila, Ok. Antonio Capdevila, y uno de los rituales era que como a las 9 de la mañana, que era el recreo Sí. matutino, Monseñor siempre llegaba, y entonces corríamos alrededor de él, y usaba un anillo anillo. grande, y ese anillo, pues nosotros le dábamos un beso, Ajá, y ok. era como el premio al abrazo que él Ajá, acostumbraba. ok. Así transcurrí. Luego, ya salido de la escuela, por limitaciones económicas de mis padres. Bueno, imagínense un maestro sastre Claro. con 9 hijos, Sí, claro. Es una carga. es bastante difícil. Entonces no tenía muchas opciones para ir al colegio. Ujú. Pero afortunadamente una persona que Dios en gloria lo tenga, don Roberto Handal, creó un colegio que en ese tiempo se llamó Instituto de Bellaver. Él debía haber. Ese instituto era gratuito, Ok. ¿verdad? Pero tenía una mecánica bien especial. En primer lugar, los alumnos deberían de haber salido del 6º año, del 6º grado, con muy buenas notas, Ah, ok. pero tenían que someterse a un examen de De admisión. admisión. Ok. Recuerdo que en ese año éramos más o menos
como 100 jóvenes los que hicimos el examen, pero solo 25 aprobamos, Aprobaron. ¿verdad? Entonces, en esos ingresé, salí de perito mercantil y contador público, ¿verdad? Y luego venía ya la etapa de la universidad, ¿verdad? Inicié mis clases en el Instituto José Trinidad Reyes, ahí comenzó lo que ahora es el centro universitario, lo que en aquel tiempo fue el centro universitario Regional del norte, hoy la Universidad Valle de Sula. del Valle de Sula, ¿verdad? Ahí me gradué de licenciado en Administración de Empresas, ¿verdad? Pero una de las características que tenía el instituto, debe haber, era que era de altísima calidad, Ok. ¿verdad? Ahí salieron los mejores peritos y contadores que el país ha tenido. Todos los maestros eran ad honorem y los escogían entre los mejores profesionales de la contaduría de ese tiempo. Entonces, Excelencia, todo. contábamos con ese background, podemos decirle. Sí. Entonces, las empresas, desde que ya estábamos en Andaban ya ubicados. cuarto grado, en cuarto año, ya andaban buscando prospectos para ubicarse. Pero quiero decirles que me tocó estudiar, entrábamos a las 6 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche. Ya yo trabajaba en ese tiempo. Trabajando y estudiando en el tiempo de la Trabajaba, universidad. sí, era, En el tiempo del colegio, desde el tiempo del colegio. claro que sí. Sí. Trabajaba de conserje en una agencia aduanera. Salía a las 5 de la tarde y en el pasaje Valle, y tenía que correr al barrio Concepción a traer los libros. Para subir. Justo llegaba a las 6 de la tarde para iniciar las clases. La mayor parte del tiempo sin comer, hasta las 10 de la noche que regresaba a la casa, pues podía comer. Pero todo eso marcó mi vida positivamente. Ajá. Ok. Me permitió valorar las cosas, Qué que es una de las situaciones que ha perdido mucho valor. Sí, sí, por supuesto. El poder reconocer el valor real de las cosas. Sí, el sacrificio que significan, porque ahora como todo es tan fácil, va, todo es como de microondas, va, se lo metemos rapidito y ya está, pero no cuestan las cosas. Y más que todo es el hecho de que ahora nosotros le hemos hecho muy fácil la vida a nuestros hijos, Sí, exacto. ¿verdad? En aquel tiempo, para mí, ponerme un par de zapatos nuevos era todo un acontecimiento. Ok. Me llenaba enormemente, Sí, porque yo en primer lugar reconocí el sacrificio de mi padre sí. y de mi madre, y luego, repito, una cosa que ahora es tan normal y tan sencilla Claro. como estrenar un par de zapatos, en mis tiempos eso Sí. era todo un acontecimiento Claro. emotivo. Sí, sí, me ¿Verdad? imagino. A veces yo recuerdo que no unas y no varias veces, cuando me lo dieron, yo abrazaba y apretaba aquel par de Dormía zapatos, con ellos ahí al lado. porque era algo, si bien es cierto, material, pero tenía un gran significado. Claro. Había atrás de eso, yo reconocí el enorme sacrificio Sí. que mis padres hacían para poderme proporcionar aquel par de zapatos. Así es que ya una vez en el cuarto año, ya una empresa famosa, que algunos de los que nos ven y escuchan de repente se enteraron de ella, era una empresa multinacional. Considero que no ha habido otra empresa como esa Como aquí. ella, como ella. Se llamó Industrias Polymer. Polymer. Polymer S.A. Era una fábrica de plástico, que precisamente es en el negocio en el que yo En que usted estoy. se en el que desenvuelve estoy- ahora en- en el que como empresario. Así Sí. es, Ujú. ¿verdad? Toda una universidad, toda una escuela, esa empresa. Venía con patrones y sistemas de Estados Unidos de los de última generación. Entonces pudimos destacarnos pudimos absorber Claro. todos esos conocimientos, y trabajé 27 años en la empresa. Bastante. Empecé como conserje, de ahí pasé como auxiliar de planillas, Qué bonito. de ahí de planillero, de ahí de auxiliar del contador, y así Así fuimos fue escalando. escalando. 27 años en 1985, ya con 35 años, y ahí es donde
ya empezando a hablar del tema principal, Sí, cómo Dios va marcando la ujú, vida nuestra. sí, En algún momento yo estoy convencido que Él me dijo, me mandó un mensaje que supe interpretarlo, y es que eh, yo me dije, ya tengo 35 años, ujú, si yo no emprendo ahorita, muy va difícilmente a ser más allá. va a ser más allá. Pero ya era algo que usted siente que el Señor lo puso en su corazón. En este tiempo, don Oscar, perdón, básicamente de su juventud hasta su adultez, ¿usted pasaba en comunión con Dios en algún sentido? ¿Iba a la iglesia, servía en la iglesia o estaba solamente consciente de Dios, pero no se entregaba todavía? Sí, realmente la juventud Sí, normalmente a uno la pasa de esa forma, sí, sí, ¿verdad? de alguna manera Eh, desconectado de Dios, haciendo sus cosas, Definitiva. viviendo Sin embargo, sus sueños. como yo les decía al principio, haber estado 3 años en la Escuela San Sí, Vicente de Paúl, en esa ocasión, ujú, quedó una una semilla, ajá, semilla que de repente tardó en germinar, pero estaba ahí. pero ahí estaban los Sí, principios, sí, ahí ahí estaba, estaba, sí. ¿verdad? Esa vida que debemos emprender todos en algún momento. Sí, Eh, Mi mamá, una gran católica, ella, eh, recuerdo, una de las cosas que yo recuerdo, que ella celebraba todos los años a San Antonio, ujú, y lo iba a hacer a Choloma. No lo okey, hacía aquí, sino que lo iba a hacer allá donde una hermana que vivía en Choloma, y era 1 o 2 días de celebración, ¿verdad? ujú. Entonces, ese tipo de cosas a uno lo Sí, esa entrega que va le viendo le sus padres y todo, correcto, uno va, sin darse cuenta, va empezando a vivir una fe, una vida y una fe, bien primitiva, pero claro. que es la que realmente ayuda e impulsa. Sí, claro, le va dando como una base, digamos. Sí, Correcto, por correcto, supuesto. ¿verdad? Entonces, ya para sus 35 usted dice: "Voy a emprender", ahí es donde decide renunciar de la empresa y salir adelante. En ese tiempo, ¿cuándo se había casado ya, don Oscar? ¿Ya tenía ya años, varios años de casado? Sí, yo me casé en 1976, Okey. y ahí sí ya vamos a entrar entonces al Ujú, tema, más que todo, cuál ha sido mis experiencias y ujú, mi okey. vida y mi inicio en las cosas de Dios. Yo me casé el 31 de julio de 1976, ¿verdad? Ujú, Como todo joven ilusionado claro. ¿verdad? Pero, y esto es parte diríamos, como de un testimonio, cómo Dios actúa específicamente en su momento. Sí. Yo me casé, claro, debo confesar que a mí siempre me ha encantado el baile. Okey. eh, Era bastante buen bailador, y Ajá. Ajá. entonces aquí había el famoso jardín acuático, donde ahí los de mi edad saben de lo que estoy Okey, hablando, okey. ¿verdad? Ahí era todos los sábados era bailes, y entonces fui un poquito noviero. Me Ajá. encantaba, siempre tuve un poquito de facilidad en mi tiempo, le voy a decir, los jóvenes éramos bien retraídos, Okey. ¿verdad? Me acuerdo que llegábamos a una fiesta, en una esquina nos poníamos los ¿Los varones varones? y las muchachas sentadas, y entonces nos empujaban juntos, anda a bailar vos, anda a bailar vos. Pero nadie se animaba, Y las chaperonas no faltaban también, ¿va? claro, y éramos bastante tímidos, y yo no. Yo Ajá. llegaba a una fiesta, lo más que me aguantaba, Donde ponía el ojo, ahí era bueno. yo iba a sacar a alguien a bailar, y claro, entonces se daban cuenta que bailaba muy bien. Ajá. ¿Y por qué hago este relato? Sí. Por una razón bien sencilla. Yo me casé, lógicamente ilusionado y todo, pero como a los 2 o 3 años, empecé como a querer llevar la vida de soltero Ajá. estando Estando casado. casado. Ujú. Se Y, había quedado ahí atrás, no había y, pasado ese, esa y, parte. ese, es, y ese es un grave error. Por supuesto. Y para aquellos que nos ven y nos escuchan, y que Sí, están ya en planes sí. de formalizar mediante el Claro, sacramento del matrimonio. matrimonio su vida,
deben pensarlo y analizarlo bien. Entonces yo quería llevar vida de casado en mi casa, pero vida de soltero en la calle. Y eso llegó un momento en que empezó a pasarme factura. Ujú. Empezó a pasarme factura y llegó un momento en el que yo dije, esto puede poner en riesgo mi matrimonio. Pero siempre el mundo atrapa. Sí. Y si no atrapa, trata de retener y lo suelta y lo jala y lo suelta. Pero hubo un acontecimiento que cambió mi vida. Habíamos comprado con mi esposo una casa en la colonia Los Orzales, a la parte de Colbisula. Y estábamos viviendo ahí, pero en una esquina, enfrente de la casa, vivía un matrimonio. Y un día, se llama Antonio Palacios, un día Toño cruzó la calle y me saludó y me dijo, Oscar, ¿qué tal estás? Bien, bien. Fíjate, me dice que te quiero invitar, me dice, a una reunión. Se está formando un movimiento de la iglesia que va a trabajar con matrimonios. Entonces, ahí sí estaba yo totalmente desconectado. Más estaba pensando en esa vida de casado en la casa y soltero afuera, y con todas sus implicaciones, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces le dije, sí, le dije, déjame pensarlo. Claro, no. Es la típica. No lo pensé. El siguiente martes volvió a cruzar la calle, volvió a decir, ¿lo pensaste, Oscar, y todo? Fíjate que no lo he hablado con Gloria, déjame. Y el Señor llamándolo ahí, ¿va? Se cruzó la calle 3 o 4 veces. Y yo le comentaba a mi esposa, fíjate que vino Toño ahí, que vayamos a la iglesia, que fue un movimiento. Yo no le entiendo muy bien, pero no. Ella no me hizo ningún comentario. Me dijo, bueno, me dice, cosa tuya. La cuarta o la quinta vez volvió a cruzar la calle. Y entonces, bueno, me dice, ¿vas a ir o no vas a ir? Entonces le digo, sí, está bien, le digo, vamos, ya para quitárselo. Vamos a ir a probar, pero ya con ese vamos a probar, ya estaba yo preparando la excusa para decirle no me gustó. Sí, claro. Y así fue. Fuimos y le comenté a Gloria, le digo a mi esposa, fíjate que vino y con el perdón de quienes nos ven y escuchan, le digo, mira, ya Toño jode mucho. Entonces, vamos a ir, le dije yo, pero yo le voy a decir que no me gustó. Y ya está. Bueno, entonces fuimos. Eso fue hace 40 años. Ese fue el inicio de las reuniones del Grupo Camino. Ya estaban reuniéndose, pero eran los inicios. Entonces fui ese viernes y nunca más dejé de ir. Hasta la fecha. ¿Qué lo atrapó? ¿Qué lo envolvió para quedarse? ¿Qué sintió? No sentí nada especial, pero ¿qué diría yo? Me llamó mucho la atención la charla que se dio, ¿verdad? Tocaron un tema que yo consideré que me iba a poder servir. Estaba bastante recién casado, pues no tenía muchos años de estar casado. Sentí que eso podía servir en mi vida particular y en mi matrimonio. Y me sentí relajado, encontré amigos. Sí. ¿Verdad? Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Ayuda mucho. A que se sienta cómodo. Sí, ¿verdad? encontré amigos y entonces me hicieron muy agradable la noche. Recuerdo que uno de ellos, cuando terminamos, me dijo, vamos a comer algo para platicar. Nos venimos precisamente al Pizza Hut que está arriba del Estadio Morazán, que estaba recién inaugurado. Y entonces todo eso
me hizo sentirme bien, me hizo Cómodo. cómodo Ujú, ujú. y dije, bueno, voy a seguir probando para Ok. ver si todo el tiempo es así o O esto solo en este fue, momento. o solo fue en este momento. Y bueno, Así, don Oscar, yo quiero decir en esta parte de este momento es la invitación que básicamente lo llevó a usted a una transformación genuina porque fue allí participando en Grupo Camino que su matrimonio fue floreciendo. Usted espiritualmente floreció también y por supuesto su familia. Ya nos cuenta usted que va a cumplir 50 años de casado con 5 hijos, 9 nietos. Es maravilloso, es un hombre realizado y Cristo lo llevó hasta ese punto. Entonces yo quiero en este momento decirle a la gente que la invitan a una reunión de Dios, eh, que no se niegue, que no niegue la posibilidad de llegar, porque esa es la manera en que Dios nos llama. A veces Ujú. pensamos que Dios va a ir a llamarnos directamente, Él va a bajar del cielo y todo. No, Él nos hace instrumentos de su amor. Exacto. De hecho, nosotros mismos que estamos hablando aquí, estamos diciendo la respuesta que estás esperando de Dios, que Él ha estado diciendo, Señor, yo quiero saber si me está llamando, si me usa, es esta. Nosotros le estamos diciendo, cuando alguien le habla de Dios a usted, le va a buscar, es Dios llamando, es Dios tocando la puerta. hay una parábola que resume lo que tú has Sí, dicho ahorita y es cuando el patrón invita a la boda a la boda. Ujú. y los invitados no llegan. No llegan, sí. Pero entonces le dice a los criados, vayan a las ¿Ve? calles A las y calles y todo. todo el que vean, invítenlo Ujú. a que venga a A las- disfrutar de la boda. sí, Bueno, muchos somos invitados a buscar y a convivir con el Señor y sencillamente despreciamos la invitación. sí. Sí. Sin embargo, aquellos que no estaban originalmente Ujú, invitados, que lo fueron posteriormente, ujú. recibieron ese Ese alimento, banquete. ese banquete Sí, que es el que el Señor nos regala. sí, Y, y- y muchas veces, eh, y aquí ya yo puedo hablar de un poquito de experiencia como empresario, sí, Ujú. porque en 1985 yo decido renunciar a la empresa, que era sí, una empresa maravillosa, como le repito, y emprender mi propia empresa. sí. ¿Verdad? Que ya precisamente ahorita en agosto cumplimos 40 años, Gloria a Dios. ¿verdad? Plástico Gamos, nos dedicamos a fabricar empaques flexibles, ¿verdad? En general. Y ¿cómo se llama? Yo pude comprobar y puedo dar fe y testimonio de que Dios nunca estorba en cualquier actividad que realicemos, porque si no, es que mira, yo no voy, porque es que salgo de la empresa, salgo cansado. Ujú. eh, es realmente eso no es cierto. Yo he podido llevar mi empresa que ha sido bendecida por Sí. el Señor, yo eso no tengo ninguna duda. Amén, amén. ¿Verdad? Mm. Es una empresa que no solo tiene 40 años, son 127 personas, 127 Sí, familias que trabajan con amén. nosotros ahí, ¿verdad? Entonces, yo un domingo no dejo de darle al Señor esa hora y media Ujú. de la misa. De la misa, la comunión. Yo llego a darle gracias y decirle, Señor, gracias por esta semana, gracias por este día, gracias por todo lo que estás haciendo por la empresa. Y fíjese que cuando yo, eh, en el momento que hacemos que pedimos Sí, por algo en especial, siempre pido, no por mi empresa, sí. sino por quienes estamos, por los Amén, 128, amén. incluyendo la mía, Sí, las 128 familias que estamos ahí, amén. Ujú. ¿verdad? Más que todo por eso, porque vivimos y nos alimentamos precisamente de ahí. Claro, claro. Entonces, para cuando una persona dice, es que mira, yo paso ocupado, salgo tarde, agobiado, eh, solo nos estamos poniendo una Una máscara. excusa. Es Ujú. una excusa, es Ajá. una Siempre máscara, se puede encontrar es una tiempo para dedicarle al Señor. definitivamente. Y el Señor mismo, dice usted, nos da esa facilidad si se lo pedimos, Señor, dame el tiempo, yo quiero dedicarme. Ujú. Él lo puede hacer. Sí, Yo sí. creo que es cuestión como de prioridades, de decir, quiero Ujú. servir al Señor, quiero pasar tiempo con Él.
y el Señor va a hacer que nuestro horario se acomode para poder tener ese tiempo con Él. A mí me pasa, fíjese, don Oscar, que desde que llegó la convicción del Espíritu Santo a mi vida, yo he sido un hombre de oración como nunca y todas las mañanas yo oro, pero hay días que uno se levanta afanado y uno sabe que tiene un día complicado, pero nos cuesta a veces también determinar un tiempo antes para levantarnos y decir, Señor, si yo sé que voy a estar apretado, voy a levantarme una hora antes para dedicártela a ti, Ujú. orar en calma, sin afán y a estudiar la palabra, hacer unos cuantos devocionales. Y lo hablo por mi experiencia particular, pues a veces me levanto, pero con mucho sueño, y ahí a veces me estoy durmiendo en mi lugar de oración, pero Señor, aquí estoy, Padre. La vez pasada estábamos orando de Claro, madrugada con Wendy y le decía, mira, me paraba a orar en la madrugada para no dormirme, pero ahí estamos esforzándonos. claro. Yo no sé si yo estaré equivocado en esta apreciación, pero yo siento que el Señor le basta con que si el afán del día me agobia, que yo cierre los ojos y en un minuto le diga, Señor, te he fallado, este día no he orado Sí. como tú te lo mereces, Ujú. pero tú sabes que estas palabras que yo te estoy dando ahorita salen de mi corazón, que yo te amo, que yo me rindo ante tu misericordia. Amén, amén. Amén. Yo lo Yo creo creo. que para el Claro, Señor es Yo creo suficiente que eso. también. válido. Sí. Y porque sobre Para el todo porque Señor eso es suficiente. No hay diferencia entre quien cierra los ojos y en un minuto de entrega su Sí. corazón a Dios como el que hace 15 o 20 Sí. minutos. Estamos de claro, acuerdo. porque el Señor mira nuestro Sí, la corazón. Esa es intención, la la verdadera motivación. Él sabe, intención. Él La sabe, Claro. Él motivación. sabe. Él pesa los corazones y definitivamente sabe. Hay días que andamos Claro. afanados. Yo fíjese que en los días que paso afanado, trato en mi carro de escuchar alabanza, escuchar un buen mensaje, para siempre estar contagiado. Aquí Sí. anda el Señor conmigo, para que no se me olvide que el Espíritu Santo me acompañe y esté en todo momento. Pero nos pasa a todos. Lo importante es tener esa intención, ser intencional y decir, Señor, tú eres parte de mi vida y vas conmigo donde quiera que vaya, en cualquier día de la semana y eso. Y es que realmente el Señor valora no tanto lo que decimos y expresamos, sino lo que hacemos. Totalmente, Si totalmente. yo puedo orar una hora diaria, Sí, una hora en la mañana y una hora en la tarde, ¿verdad? Pero si yo soy un mal esposo, totalmente. si yo soy un mal Ujú. padre, si yo soy un mal jefe, Sí, si la yo fe soy sin un mal obras está compañero, muerta. si yo soy, si yo realmente soy una persona distinta a la que digo ser cuando me Por arrodillo. supuesto, por Y, y- supuesto. Exacto. y entonces es la parte testimonial, Ajá. Al Totalmente. Señor no ¿verdad? le podemos mentir. Sí, Sí, Claro, totalmente, sí. totalmente. claro. Don Oscar, ¿vos Yo querés decir algo, sí, mami? hay un dicho que dice que tus actos gritan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices Sí, hay que cuando no predicar somos, con el cuando no Espíritu. predicamos por el ejemplo. Sí. Yo quiero que nos hable un poco acerca del grupo Camino. Ya tuvimos a doña Susi aquí, que estuvo hermosísima en la entrevista, pero quiero que usted nos toque esos temas de cómo surgió, por qué surgió, cuál fue el motivo por qué hicieron los grupos, usted que está ahí desde el inicio. Sí. Bueno, para con quienes comparten Sí. este conversatorio. Camino, su nombre es Movimiento Católico Evangelizador de Matrimonios, Camino. Camino, ok. Ahora, así nació. Así nació. Ahora es Movimiento Católico Evangelizador de Matrimonio y Parejas, Camino. Ok, Y voy a explicar ok. por qué ese agregado. Eh, Este movimiento nace por una inspiración que el Señor le dio a un sacerdote español, el padre Enrique Silvestre, que no me extrañaría que muchos sepan quién ¿Quién es y es? que lo conozcan. Ok. Él en uno de sus viajes fue a México a dar unas conferencias y unas prédicas a un grupo que se estaba formando Ujú. en Ciudad de México. En ese tiempo que él fue, hace 40 y pico de años, el avión que de San Pedro Sula iba a México era un avión grandísimo de 4 hélices, Ok. 2 hélices por lado. Por la- Era un avión grandísimo, Ujú. ¿verdad? Entonces, pues él se fue a México, dio sus conferencias y todo. Cuando venían de regreso,
a él le llamó poderosamente la atención que el avión tomó vuelo y en vez de, como lo hacen normalmente los aviones ahora, sale y Ujú, el avión empezó a dar vuelta ujú. sobre la Ciudad de México, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Ujú. Y es porque ese avión era tan grande y tan pesado, porque tenían que llenarlo de combustible, Ok. que no podía, México está prácticamente en un hoyo. Entonces el avión daba vueltas y iba ganando altura, iba ganando altura, iba ganando altura hasta que lograba salir ya por encima de los cerros Ok. que... Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Que en cada vuelta él empezó a ver que la vista se le perdía en aquella gran extensión de Ujú. esa ciudad. Y por el otro lado, lo mismo y lo mismo. Y él dijo, Dios mío, qué ciudad más grande esta. Sí. Entonces en ese momento a él se le vino una pregunta. Una ciudad tan grande como esta, Ujú. ¿cómo se puede evangelizar? Ajá. Se necesitaría un ejército. Ok. Pero ahí le vino la iluminación del Señor y le Ujú. dijo que parejas evangelicen parejas. Ajá. Ajá. Ok. Bonito. Entonces, el concepto es que yo los evangelizo a ustedes. Ok. Sí. Y nosotros así. Nosotros dos, a dos más, ya Ajá. somos 4. Ujú. 4 evangelizan 4 más, Esa es la visión. ya son 8. 8 evangelizan Ajá. más, Ok. ya son 16. Entonces es un efecto multiplicador Ok. y es de evangelizar al vecino, al Al amigo, al amigo. compadre, Sí. ¿verdad? Al compañero de trabajo. Y así fue como nació Camino, Qué bonito. ¿verdad? Un movimiento explosivo en su momento, Sí, claro. ¿verdad? La gente llegaba a buscar que se le invitara, que se le incorporara. Ujú. Y ese movimiento tiene 3 temáticas Sí. sumamente interesantes. Una de ellas es que cuando ya hay 10 parejas nuevas, Ujú. esas 10 parejas se hace un grupo, se le pone lo que ahora se llama un responsable, anteriormente era un moderador, Ujú. ahora ya es un responsable del grupo, ¿verdad? Cuando el grupo crece y hay 15, 20 parejas, ese grupo Ya se se divide, multiplica. se multiplica Ajá. y entonces ya otro grupo y así sucesivamente. Ajá. Entonces, por ejemplo, mi grupo se reúne los días lunes. Ok. Mi esposo y yo somos los responsables del grupo número 1, Ok. Ujú. casualmente, Ujú. Sí. ¿verdad? Entonces, esa es una... ¿Qué se hace? Bueno, se toca, se, se, se estudia un tema a la Ok. luz de las escrituras, Sí. se debate, se opina, Ok. ¿verdad? Los viernes, eso es los lunes, los viernes vamos a la asamblea, Ok. que es en la Casa de De Camino, camino ahí en por Rancho El Panorama, Coco. en Rancho El Coco, por Panorama. Ujú. Ahí llegamos los 40 y pico de grupos Ujú. y alguien nos da una enseñanza, una prédica, ¿verdad? Tocamos diferentes temas, Diferentes temas. ¿verdad? De repente llega un médico a hablarnos de la salud familiar, Claro, ¿verdad? claro. Ujú. No necesariamente, No necesariamente tiene que predominan, ser un tema correcto, espiritual. predominan Sí, los los temas temas, espirituales, pero ¿verdad? hay de Así todo. es, ¿verdad? Entonces, y la tercera son los retiros, Ok. que es donde realmente la gente sufre una conversión, el Espíritu Santo actúa maravillosamente Sí. y gente que yo he visto parejas que han llegado ahí así como yo llegué, voy a probar y que deje de joder. Y ahora son grandes servidores, Sí. ¿verdad? Hombres y mujeres entregadas a la obra de Dios, Ujú. ¿verdad? Que la viven plenamente y que practican y viven su fe. Bueno, nosotros, vamos, fuimos Para. parte de Caminos muchos años y no cabe duda que ahí quedó una semilla y Claro. que caminaba de acuerdo al propósito que teníamos de este ministerio familiar que tenemos, que nuestros hijos ya son músicos, tocan con nosotros, adoramos juntos y evangelizamos otras familias y les hablamos de las maravillas que Dios puede hacer en los matrimonios. Un matrimonio que estaba como huesos secos, como el Señor volvió a reconstruirlo y hoy vivimos en plenitud porque Dios
nos restauró y nos transformó. Claro. Entonces, Claro. es lo mismo, es la visión que se persiguió y nosotros fuimos parte de esa visión y hoy seguimos cumpliéndola, aunque ya no estamos integrados totalmente, pero ahí quedamos porque hubo una semilla que se sembró. Fue nuestro primer grupo espiritual, amor, el Sí, pues, Camino, así es. nuestro primer grupo en donde fueron y nos recibieron con los brazos abiertos y nos enseñaron mucho, aprendimos mucho y el Señor fue tratando con nosotros, pues poco a poco. Y Claro. precisamente esos son los frutos de Camino, ¿verdad? Sí, Claro, nosotros quisiéramos que todos los que entraron, pues desde los inicios claro, continuaran con nosotros, pero acuérdense que el Señor nunca mantuvo sus apóstoles juntos. Llegó un sí, momento sí. que le dijo, bueno, tú Ajá, y fulano para un lado, tú ujú, para... Los totalmente. digregó Sí, y así muchos miembros de Camino sí, están dando fruto, así como ustedes claro, lo por están dando supuesto. ahora, lo están dando en otras, en Sí, sus parroquias, en sus claro, comunidades, en su propio hogar, un por cambio de supuesto, vida radical, ¿verdad? totalmente. En el ambiente en el que se desarrollan. Sí, sí, Y esa es la verdadera misión de sí, Camino, gloria a Dios. ¿verdad? Nosotros tenemos un eslogan que tiene una profundidad y es, si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Totalmente. Ese es Exacto. el eslogan de Camino. Tiene una profundidad y una trascendencia. Imagínense si todas las familias fuéramos, tuviéramos la convicción Sí, plena de Dios, totalmente, sí, ¿qué sociedad no tendríamos? Una totalmente, sí, sociedad sí, hermosa, sin hermosa, odio, sin plena, sí, resentimiento. plena. No estaríamos viviendo lo que en este momento Sí, estamos viviendo totalmente de acuerdo. políticamente, ¿verdad? Sí, Entonces, creo que esa es la responsabilidad que tenemos todos, pues, ¿verdad? Ujú. don Oscar, yo quería preguntarle porque normalmente se suele pensar, por ejemplo, usted que es un católico, quiero preguntarle, esa comunión que usted tiene con Dios, em, normalmente solemos pensar que, porque todos los que quizás no visitamos una iglesia o algo, la gente dice soy católico, ¿verdad? Pero tal vez no son católicos devotos o no son gente entregada a Dios, pues Sí. simplemente van a la iglesia de vez en cuando o van los domingos, pero no tienen esa convicción del Espíritu Van para Santo. los bautismos, Van para a las bodas. Navidad, para la Digamos, boda. usted, un hombre entregado que está liderando este grupo para matrimonios, que le da un espacio en su día a día al Señor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es decir, ¿se puede llegar pues allí a esa convicción con el Espíritu Santo, a esa entrega? Pues, Es ¿cómo la que, vive usted? es que Wendy dijo algo bien interesante en el principio de esta charla, de este conversatorio, prioridades. Ujú, Yo creo que eso es bien importante en nuestra vida, como debe ser prioridad el estudio, la claro, preparación, como debe ser prioridad la responsabilidad en nuestro trabajo y cosas así. También hay una prioridad con Dios. Debe sí, de haber una prioridad con Dios, porque eh, hace muchísimos años, y aquí es otra parte de mi vida que tiene relación con la pregunta, eh, yo del 2002 al 2006 fui presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ujú, una institución de mucho respeto claro, y, ¿verdad? prestigio. Y mucho prestigio. Y tuve el honor de haber sido presidente. Eh, Todo el mundo me preguntaba, bueno, pero en ese tiempo yo era el presidente de Camino. Ujú, Entonces me dije, bueno, ¿cómo vas a hacer si presidente Camino y presidente presidente, de la Cámara. ¿verdad? Eh, y manejaba mi empresa, Sí, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, es que yo voy a priorizar cada una de esas vivencias ujú, o responsabilidades. responsabilidades, yo las voy a priorizar en su momento. Y yo recuerdo que la secretaria de la junta directiva en ese tiempo, yo la llamé y le dije, Yadira se llama, le dije, Yadira, em, los lunes, que es la reunión de mi grupo, Ujú, y los viernes yo no voy a atender a nadie ok, después de las 4 de la tarde. ok, Yo le dedicaba
las horas necesarias a la cámara Sí. de lunes a viernes. Ujú. Pero a las 4 de la tarde ya yo no recibía a nadie ni asumía ningún compromiso, porque mi compromiso era la Por Dios. reunión de mi grupo, Ujú. ¿verdad? Nunca la abandoné, y el viernes era la reunión, era la asamblea en camino, y yo tenía que estar presente, Sí. ¿verdad? Nunca dejé de asistir, pude llevar las dos cosas, ¿verdad? Eso de que estoy en una cosa y no puedo la otra, no. Es Sí. cuestión de Organizarse, organizarse y priorizar priorizar. y organizar. Exactamente, así es. Sí, Totalmente. yo quería preguntarle, don Oscar, en la misa de don Leo, usted habló cuando estaba refiriéndose a él de un parteaguas que hubo en su vida y que decidió quedarse en camino. ¿Nos puede contar de ¿A qué cuál se fue? refería ¿A qué se exactamente? refería? Sí, Sí. sí. Yo lo que quise decir es, bueno, de aquí para atrás fue mi vida pasada, de aquí Ujú. para acá es mi Ok. nueva vida. Ok. Eso Básicamente, fue básicamente como. eso, sí. Ujú. Yo estaba llevando, como les digo, una vida, tal vez no una doble vida, Sí, pero sí porque desordenada. no es que tenía, ¿cómo le diría? Romances Sí, sí, ni relaciones pero, extramaritales, ni nada de eso. pero no estaba bien enfocado en ese momento, Sí, porque estaba joven, sí, tenía claro. 35 años, venía de una soltería, Sí, claro. ¿verdad? Plena, gozosa Sí. y toda la cosa. Ujú. Me caso, y entonces esa confusión de querer estar casado, pero al mismo tiempo soltero, eso no era así. Entonces, cuando yo entro a camino, entonces yo siento que dejo el hombre viejo, Ajá. y empieza una experiencia para ser un hombre nuevo, Don ¿verdad? Oscar, yo quiero preguntar, ¿qué beneficios diríamos nosotros que trae tener una comunidad que nos acuerpe, que nos apoye? Digamos, en su caso, preguntarle, ¿ha tenido situaciones en las que su comunidad, digamos, camino, su comunidad, hablo espiritual, ¿verdad? Lo ha respaldado, que usted dice, lo he necesitado cuando no ha tenido fuerzas tal vez en alguna situación dura y esa comunidad ha estado ahí? Quiero que nos cuente un poco acerca de eso para que la gente tenga conciencia de lo importante que es congregarse. Sí. Mire, definitivamente han habido varios episodios, ¿verdad? En los que yo he sentido el acompañamiento de mis hermanos y de mi comunidad. Y son aquellos momentos en los que normalmente el humano trata de enfrentar sus situaciones, sus Luchas. dificultades, sus luchas con sus propias fuerzas. Ujú. Ujú. Pero hay algunas situaciones que son tan fuertes que nos debilitan, Ujú. ¿verdad? Nos Nos desgastan. nos desgastan y nos llevan a prácticamente a postrarnos, y es en esos momentos donde realmente empezamos a vivir, en primer lugar, la experiencia de un Dios que, cuando las fuerzas ya nos fallaron, Sí. ahí están. Yo siempre trato como de imaginarme cuál es la experiencia que tenemos, y yo siento como que nos desplomamos, que nos caemos y venimos en un vacío tratando de agarrar algo, pero, Ujú. pero que no lo vemos ni lo sentimos. Y ahí es donde Dios aparece, y sabemos que es algo que no lo vemos, pero es una fuerza que Sí, nos inunda y nos levanta y nos sí, sostiene, ¿verdad? Y esas experiencias yo las he tenido, y no digamos mi comunidad, claro. ¿verdad? Camino para mí ha sido el respaldo que todos necesitamos, ¿verdad? Es bonito vivir en comunidad realmente. Yo incluso en algunos momentos he comentado allí, cuando nos reunimos en el Consejo de Camino, que las comunidades primitivas Ujú. de los cristianos que vivían en las catacumbas, Sí, ¿verdad? Que acuérdense ustedes que relata que
lo que era de uno era de todos. Sí. Lo que Ajá. comía uno, comían Así- todos. así era la iglesia ¿Verdad? primitiva. La iglesia primitiva, todo era comunitario, nadie era dueño de nada, todos Ujú. eran dueños de todo. Ujú. Entonces, yo les digo, yo siento que las personas necesitamos una experiencia como eso, saber que si a mí me falta, Puedo contar con... puedo contar con otro, que si yo caigo, hay quien me levante, Ujú. quien si yo estoy triste, hay alguien que me consuela. Por supuesto. Esa experiencia solo se tiene en una vida comunitaria, Una- ¿verdad? Totalmente. Porque ahí viene lo que las personas que estamos en movimientos de iglesia llamamos en algunos momentos los desiertos. Sí. Yo he pasado Claro, desiertos, ¿verdad? todos los hemos pasado. Momentos en los que yo digo, bueno, ¿y dónde está ese Dios que yo Sí. alabo y bendigo? Todo lo pasamos. ¿Verdad? Señor, Sí. me dejaste, te olvidaste de mí. ¿Verdad? Ujú. Y eso no es una experiencia nueva. Ujú. Sí, claro. Solo tenemos que remitirnos a la Biblia y muchos apóstoles, Señor, ¿por qué me has abandonado? has ¿Verdad? El mismo Cristo, Jesús lo el dijo. mismo Jesús le Sí, reclamó a Dios, sí. Señor, ¿Por qué ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Verdad? Un llamado de angustia, de desesperación. Sí, claro. Y entonces todos tenemos esos momentos difíciles en que empezamos a dudar si realmente Dios es tan bueno como nosotros hemos Amén. creído y Claro. sostenido, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se llama debilidades humanas. Sí, claro. Es la debilidad de la humana. No me extraña que quienes nos ven en su momento han tenido esas crisis, ¿verdad? Ujú. Y que no hayan realmente a dónde acudir, de dónde agarrarse, cómo sostenerse, Y ¿verdad? ahí es donde nuestra comunidad también nos da aliento, porque definitivamente Pablo nos manda a poder ayudar a nuestro hermano, a sostenerlo, a ayudarlo. Y eso, por eso es tan importante tener una comunidad donde convivamos como cristianos, en donde realmente tengamos un grupo que nos acuerpe, que nos apoye, que nos levante las manos, los brazos cuando Sí. no podemos nosotros con nuestra fuerza. Por eso, porque el Señor ahí nos puso, ahí nos plantó donde estamos para así que es. pudiéramos dar fruto con todos nuestros hermanos ahí alrededor. Así es. Totalmente. Yo quiero preguntarle, don Oscar, ¿qué ha sido para usted de las situaciones más difíciles en su vida cristiana con respecto a otros? Como, por ejemplo, la apatía de la gente o ese tipo de cosas. ¿Qué ha sido para usted como algo que no puede entender o con algo que hay que luchar para traer la gente a Cristo? Sí, mire, cuando estaba al frente del movimiento, porque hace 2 años Ah, ok. yo entregué ya la coordinación del movimiento porque hay que darle paso Claro. a- A nuevas a generaciones. nuevas generaciones y todo. Me frustraba el que poníamos tanto entusiasmo, tanto empeño en las cosas y la gente, unos respondían, otros no respondían, aquel enfriamiento, aquella falta de compromiso, eso frustra, ¿verdad? Desanima. Desanima, frustra, pero yo mismo decía, bueno, la parábola en la que de las 100 una se pierde, Una oveja. si eso lo extrapolamos a esta situación, digo, bueno, hay que dejar las 100 que sí Ir están por esa. pastando por esa, ¿verdad? Ujú. Y la Biblia no lo relata, pero uno puede imaginarse, en primer lugar, preguntarse, ¿qué tan largo estaba esa oveja perdida Ujú. de donde estaba el rebaño? Ujú. Nosotros creemos que se perdió y porque Y ahí no, nomasito. de repente se quedó 1 kilómetro atrás. Ujú. Entonces, ¿cuánto sacrificio este pastor pasó? ¿Cuánto cansancio? Ujú. ¿Cuánta fuerza? Fue, la agarró y la trajo chineada, Chineada. ¿verdad? La Ujú. trajo, Y es cierto, la cargó él la prácticamente. Fue un punto cargó. que tal vez él la cargó, que a veces nosotros también nos toca cargar a esa persona. Nos toca cargar hermanos que Que se están pierden. débiles o Ujú. que se
hermanos que se pierden, entonces hay que rescatarlo y decir, hermano, mira, no es allá, es Sí, aquí, en este rebaño al que sí, perteneces, aquí te sentís calor, aquí te acompañan 99 más, sí, claro. ¿verdad? Hay momentos en que nosotros creemos en nuestras situaciones que no hay gente que puede ser solidaria con nosotros, y sí lo hay, Sí sí lo lo hay, hay, sí sí lo lo hay, hay. ¿verdad? Sí, Todo es total. cuestión de tener esa apertura. Totalmente de acuerdo con don Oscar. Yo quiero decir que a nosotros, los que quizás ya estamos maduros en la fe y los que fuimos llamados a esos puestos de liderazgo, tenemos la responsabilidad también de dar un poco más, porque dice la palabra que al que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces, de alguna manera, creo que nosotros tenemos que muchas veces tener esa entrega, ese compromiso y esa fortaleza que nos incite a pelear esas almas, porque Ujú. por eso nos fuimos llamados, ¿va? A traer más ovejas al redil y buscarlas y buscarlas y buscarlas y no cansarnos. Y ciertamente va a llegar el día en que digamos, Señor, ya no aguanto a esta persona, ya no puedo, porque a mí a veces me pasa, no, ya no, con este muchacho ya no puedo. Pero en el espíritu los vemos con compasión y decimos, no, están Sí, atados al sí, están pecado. Sí. atados, Vamos, vamos por ellos, no te así canses. es, Me explico, hay que seguir peleándola, sí, peleando la sí, buena sí. batalla de la fe. Y a veces hasta uno mismo anda cargado con lo de uno y encima tiene que ir a ayudar a otro y es So- difícil, pero son hijos pródigos que algún día van a regresar, amén, amén, amén. ¿verdad? Y van a causar esa alegría, nos van a causar esa alegría Sí, que le causaron al padre, ¿verdad? Cuando total, su hijo sí, volvió, perdido, dice, sí, y lo dice él, sí. dice, este hijo estaba muerto, Ujú, Ujú. ref- eh, conversándole al otro hijo, sí, ¿verdad? claro, Dice, hijo, pero si este tu hermano estaba sí, muerto y ha vuelto, entonces sí, esa alegría es la recompensa a esa lucha de los líderes y de aquellas claro, personas que insisten, insisten, insisten en evangelizar y en convencer a otros de un cambio de vida, ¿verdad? totalmente, totalmente. Claro, yo animo a todos los que nos escuchan a que no se cansen de seguir llamando e invitando a esas personas que conocen, porque en algún momento tienen que conocer a Cristo, tienen que tener ese encuentro, así como contaba don Oscar, esa persona que cruzó tantas veces la calle para que Para pudiera llevarlo a él, conocer sí. el grupo. Así que ánimo, hay que seguir luchando por eso. Por supuesto, esa es la tarea que nos dejó el Señor, llevar su palabra, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que serle testigos en Samaria, Jerusalén y Judea, en los confines de la tierra. Si no hablamos nosotros, dice la palabra, las piedras van a La hablar. piedra van a Sí. Así que hablar. tenemos que hacerlo. Don Oscar, ya para finalizar, un mensaje final para nuestra audiencia, que usted le salga del corazón para que podamos ya ponerle como la cereza al pastel de esta conversación. Bueno, en primer lugar, que hay un Dios que hizo una promesa, eh, que hay que tener la fe de que esa promesa se va a cumplir, ¿verdad? Este mundo está muy materializado, muy filosófico, todo quiere evidencia Ujú. y eso ha ido disminuyendo la Sí, fe en algo que, que son miles y miles que han podido experimentar en su vida, que al lado de Dios la vida es diferente. amén, Amén. amén. La vida es totalmente diferente, que sí hay esperanza, que sí hay un propósito para vivir. Si eres padre de familia, pues tu propósito primordial es tu familia, no solo en lo material, sino que en lo espiritual. Necesitamos que tú te dediques a tus hijos, Sí, amén. a cultivar ese amor a Dios, a esos valores que son los que le van a ayudar a hacer frente a las dificultades. Un título les va a ayudar a sobrellevar los aspectos Sí, económicos, Ujú. pero tiene que estar preparado y saber resistir aquellas experiencias y aquellas dificultades que va a tener en la vida, en la vida, ¿verdad? claro. Está demostrado que el mundo da muchas cosas que son superfluas, que son temporales, pero que los milagros y la vida en el Señor Amén.
es por toda la Es para vida, siempre, para la es por eternidad. toda la vida. Para la por toda la eternidad. vida. Si Yo, quieren información sobre Camino, sobre Grupo Camino, nos pueden escribir para que puedan ir a sus grupos si están pasando por una crisis en su matrimonio o simplemente quieren alimentar el espíritu y encontrar una claro, comunidad. tener ese cambio en el Así matrimonio, en el es. hogar, en la Pueden, familia. pueden abocarse. O quieran ayudarle tal vez no ustedes están pasando dificultades, Ujú. sino que alguna pareja, De amigos. Ujú. una hermana en su Sí, matrimonio, un claro. hermano que tiene dificultades en su Ujú. matrimonio, un amigo, un vecino, estamos prestos Por supuesto. a acogerlos, a ayudarlos, ¿verdad? Porque de eso se trata, Sí, claro, de eso se claro. trata. Nos van a poder contactar, si quieren escríbanos y nosotros les pasamos toda la información para que sepan dónde pueden reunirse con este grupo de hermanos de camino. Bien, ya hemos llegado al fin de esta entrevista. Ha sido maravilloso, don Oscar, qué amable que ha sido de acompañarnos, una verdadera bendición poder escuchar a alguien con su sabiduría, toda la experiencia que ha llevado en estos 78 años, ¿verdad? Son bastantes. Sí. Y sobre todo un hombre ejemplar que ha sabido llevar sus empresas y no solo sus empresas, su familia, porque ningún éxito empresarial justifica un fracaso en la familia, en el matrimonio. Definitivamente que después de Dios la familia es lo más importante y después viene todo lo demás. Y don Oscar ha sido un hombre que ha podido llevar todo de la mano y aquí está. Se le mira hasta más joven a don Oscar, ¿verdad, cielo? Ni Claro, parece que tuviera yo, 78. claro Qué que bueno. sí. Así que muchas gracias a toda nuestra audiencia. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que jueves con jueves les llegue el anuncio. Si no pueden ver en YouTube el episodio, en Spotify también lo pueden ver y así puedan estar conectados con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Por favor, compártanlo, así ustedes también pueden servir al Señor compartiendo este Amén. mensaje a todas las personas que conozcan, lo comparten en sus redes. No se queden solo con haber escuchado la experiencia de don Oscar este día, sino que pongan ustedes en práctica todo lo que hemos aprendido este día, sobre todo de priorizar nuestro servicio al Señor y Amén. no cansarnos de invitar a las personas que conocemos a acercarse al Señor. Así es, dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, Y y todo todo lo lo demás demás. vendrá por añadidura. Ese Amén. es el secreto de la vida, así que los motivamos, les agradecemos, nuestros patrocinadores, Café Costello, gracias, Smart City Car Wash, gracias, gracias a La Fonda Comida Mexicana y gracias a Pope Arte, Música y Entretenimiento. Gente, los amamos en el amor de Cristo. Don Oscar, nuevamente, muchas Gracias, don gracias. Oscar. Un Gracias. abrazo cargado de bendiciones a Nos todos. Bendiciones vemos a el todos. próximo Bendiciones. jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. Bendiciones.